Ok. Hola, buenas tardes a todas y a todos, los escuchas, quienes están viendo a través de la transmisión de YouTube, pues el tercer día del encuentro del Coloquio Salvador Contreras. En este momento, pues vamos a dar comienzo a la mesa Migraciones Conceptuales, pues que es un título bastante sugerente, muy libre y que decidimos tomar de manera pues más o menos abierta, ¿no? Este, Decidimos no dar presentación así como muy protocolaria a los currículums de nuestros queridos ponentes, pero pues me da mucho gusto poder contar con Roberto Morales aquí en la mesa, Tania Rubio y Erika Vega. Este, Me da gusto que también se puedan establecer estos intercambios intergeneracionales, ¿no? Y creo que eso pues arroja bastante contenido a los debates y bueno, desde luego también este equilibrio de género, porque pues suele haber mesas en donde se debate mucho la composición desde lo masculino y bueno, creo que está muy bien que este tipo de espacios den cabida a voces jóvenes y a voces de mujeres. Así es. Entonces, pues sin más, quisiera más o menos presentarle a nuestros escuchas cómo estuvimos planteando esta mesa de migraciones conceptuales que daba, pues en realidad para mucha interpretación, ¿no? Pues en este sentido, pensando un poco en el perfil de las compositoras y el compositor, el trabajo que han realizado y también de sus estudios en el extranjero, pues decidimos pues abrir como tres grandes ejes de discusión que eh, bueno, en espera también de que la participación del público y lo que cada ponente pueda abonar, pues enriquezca, ¿no? Este punto de partida. Pero bueno, básicamente pensamos en el tema de migraciones conceptuales, pues desde la idea de las apropiaciones culturales que se dan en el trabajo de la composición y como parte del proceso creativo. Eh, También, digamos, el intercambio, la confluencia entre medios, entre discursos, el tránsito entre poéticas y sobre todo, que creo que es como una cosa que se buscó enfatizar, pues cómo son los encuentros con lo otro, ¿no? Con la otra u otras escuchas. Y pensando que normalmente en la composición académica, pues partimos de una escucha más o menos estandarizada, acotada básicamente al ámbito occidental, ¿no? Y a la historia que Occidente ha construido en torno a la escucha, ¿no? A la escucha culta, ¿no? A la escucha contemplativa, a la escucha de la obra de arte. Pero ¿qué pasa en el encuentro con unas otras culturas de escucha que están, pues digamos, coexistiendo en el espacio de la escucha académica y de la escucha, digamos, de la pues propia de la modernidad racional que construyó y constituyó Occidente, ¿no? Pensando que la escucha pues es variable culturalmente, ¿no? Y que coexisten además en este momento pues muchos proyectos de escucha que están atravesados por historia, por ideología, por relaciones de poder, ¿no? Y por modos distintos en que la gente se relaciona con lo sonoro y con la música, ¿no? Pensando sobre todo en esta posibilidad de apropiación, de diálogo, de dialéctica con distintas culturas de escucha, bueno, cómo se refleja este diálogo, este encuentro en el trabajo de las y los compositores de esta mesa, ¿no? Es posible, por ejemplo, hablar de una caracterización de las culturas de escucha en México, ¿no? Que sabemos que es un país con una diversidad cultural impresionante, lingüística, étnica, biológica, ¿no? ¿Cómo finalmente esto puede o no ser pertinente para una poética de la composición, ¿no? Es pertinente plantear, ¿no? Un diálogo en este contexto como de diversidad cultural.
plantear una posible caracterización de las de México y como de sus distintas culturas de escucha. Por otro lado, pues todo este juego de préstamos, de apropiaciones, de formas de expropiación de esta diversidad étnica, ¿no? Que es muy rica en el ámbito de América Latina y de México para la experimentación sonora, ¿no? O sea, cómo se da este diálogo entre con las diversidades étnicas y musicales en México, en América Latina, ¿no? Estos recursos que se toman para la experimentación, ¿no? Cómo se redefine en las prácticas de la composición contemporánea en México y en el caso de, bueno, de ustedes como compositores, ¿no? Y finalmente un tercer eje que pues parecía como el más obvio, quizá por la palabra de migración o emigración, dado que pues nuestros ponentes han llevado una parte importante de su desarrollo profesional en el extranjero, ¿no? Y han migrado y en algunos casos han vuelto de regreso para enseñar, ¿no? Para ejercer la docencia, como en el caso de Roberto. Pues la pregunta de por qué migrar de México y qué Ujú. traer de regreso. Y pues con este amplio panorama damos primero lugar a la presentación de Roberto. Vamos a tener una exposición de 20 minutos por ponente y a la una en punto pues comenzaremos a abrir el diálogo también para los escuchas que están presentes en YouTube y para dar lectura a preguntas de la audiencia y pues enriquecer este debate. Muchas gracias al CENIDIM pues, por esta gran iniciativa pues, que hace posible encontrar estéticas poéticas tan diversas, intergeneracionales, muy, muy ricas. Y bueno, pues ya damos sin más la palabra a Roberto. Perfecto. Bueno, antes de empezar, sí me gustaría compartir. En las mesas anteriores estaba Mauricio Rodríguez, con el que he estado colaborando en esta parte de crear nuevas redes y después, pues, por supuesto que voy a hacer una definición nueva de lo que sería o una definición de qué tipo de migración es la que estamos viviendo actualmente. Corro los 7 segundos prometidos por Mauricio de esta parte de la mesa anterior, nada más por darle continuidad a esta muy bonita novela que estamos viviendo en este coloquio. Entonces, le doy play, si es que mi computadora me deja. ¿Suena? ¿Sí suena? No, ¿verdad? ¿Lo oyen o no lo oyen? Ah, caray. Espérame. Suma audio. A ver, claro, claro, claro. Perdón, disculpen ustedes, disculpen. Hay que compartir pantalla. Si no comparto pantalla, pues no suena nada. Entonces ya está. Ahora sí. Ahora sí, comparto pantalla. Como ven, tengo un chorro de ventanas abiertas de las que voy a hablar. Siete segundos de esta colaboración de reinstrumentación a partir de algunos fenómenos algorítmicos que hice. ¿Cómo que ya. Espérame, espérame, espérame. Sí, ya vi el error, ya vi el error. Suma audio. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Es que cambié. Ahí está, ¿no? Ok. Ok, ahí están los 7 segundos prometidos de esta colaboración. Y bueno, digo, no importa. Lo que puedo hacer es, vamos a poner esto, hide, y dejo de compartir pantalla por lo pronto y me voy a lo que quería hablar, de lo que quería hablar. Bueno, yo creo que ahorita lo que estamos viviendo sí es una migración forzada. O sea, las migraciones forzadas son desplazamientos obligados de comunidades por conflictos bélicos, persecución u otras violaciones de derechos humanos. En este caso, nuestra migración es el COVID. Nos están obligando a migrar dentro
de nuestras casas, nos están obligando, digamos, o sea, hay una cuestión forzada. No me voy a meter ni en partes de, conspiracionistas ni nada al respecto, pero sí dejo esta parte, volando, porque, personalmente, pues, creo que es importante el contacto con el exterior. Sí, sí hay un contagio, probablemente hay una sobreinformación acerca del COVID, y creo que es algo que sí en lo que tenemos que reflexionar, ¿no? Pero bueno, vuelvo, después de mi comentario de migración forzada, que es, que nos da, digamos, cierta subjetividad. Voy a entrar ahora en lo que serían cuáles han sido mis partes subjetivas o mis migraciones subjetivas dentro de la composición en general, ¿no? Primero que nada, mi antecedente ha sido, 100% folclorista, o sea, yo empecé tocando la guitarra, después, me metí a la peña de los folcloristas y ahí aprendí diferentes instrumentos. Después ya, formé parte del CEFOL, Centro para el Estudio del Folclore Latinoamericano. Seguí aprendiendo diferentes tipos de sones, arpa jarocha, varios instrumentos, varios tipos de flautas, música de Oaxaca, música de Chiapas, música de Guerrero. Vamos, fue una gran oportunidad. Después de esto viene esta otra historia donde pues empezamos a cantar canciones de protesta, empezamos a participar en manifestaciones, lo cual creo que, lo que hacía era simplemente me atornillaba más como un compositor 100% nacionalista, o yo diría necionalista, o sea, una persona necia que le interesa, se enamora de su país por la música que existe, se enamora por lo que hay, se enamora de tratar de quitar injusticias, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues no todos somos buenos en todos los campos. Entonces, bueno, en el campo en que me sentí más confiado para hacer este tipo de aportaciones, definitivamente fue la música. Después, las inquietudes que surgieron a través de esto, pues, me inclinaron hacia el jazz. En 78 compré un ARP 2600 y un Korg 3100, sintetizadores análogos muy, muy, muy chidos. Algunos de ustedes no habían nacido, pero, lo pongo como antecedente. Y eso fue a raíz de escuchar a Weather Report. Entonces, después de escuchar a Weather Report y de tocar como Saguinol y todo ese rollo, decidí, seguir con la parte experimental. Y ahí, quiero agradecer a Alan Strange por su gran libro sobre los patches que hacía Paulina Oliveros, una gran compositora, norteamericana, experimental. Y a partir de ahí, bueno, pues ya se dio el salto cuántico hacia la música experimental. Entramos a la Superior de Música, hicimos programas de tele, y en 1980 fue que participé en el tercer foro de música nueva, donde conocí a Rusek y donde nos hicimos amigos, compadres. Digo, no somos compadres de que, fui a bautizar a sus hijos, ni él bautizó a mis hijos, pero bueno, nos seguimos llevando muy bien. Llevamos una relación bastante suave. Y bueno, pues a partir de ahí es que surge esta idea de que la música experimental es lo mejor que nos puede pasar en esta vida, ¿okey? En los noventas fue cuando aparecen las primeras computadoras personales. En este caso, yo contaba, bueno, no yo, más bien mi papá se compró una Denki Corona, una formidable 80 Intel 8086, un disco de memoria de una cantidad extensa, 20 megas, y una cantidad de RAM de 32 Ks. No, hombre, no, hombre, olvídense. Era una cosa, pero fenomenal, ¿sí? Okey. Ahora, en ese entonces, lo único que veíamos era, pues, una terminal verde, como se las voy a presentar ahora mismo. Y en los noventas fue donde empecé realmente a entrar en esta cuestión, a migrar, digamos, de la parte folclórica al jazz,
a la música experimental sin tecnología, con tecnología. Me acuerdo que en el 80 fue que presenté el Rey Lear y después viene esta idea de trabajar con computadoras. Y ahora sí, voy a compartir pantalla. Aguántenme un segundo, lo estoy y quiero hacer una cosa para limpiar un poco ahí estamos, aquí. Ok, comparto pantalla. Ahí estamos. Ok. Tenemos aquí, ahorita nos vamos sobre estas, pero antes, ay, ¿qué hice? Algo hice checo. No, este era lo que quería hacer. O sea, from hide, el correo se va al demonio. Ahora sí. Parte de lo que, de los trabajos que se hicieron es, por ejemplo, Nahual 2. Nahual 2 se hizo con autómatas finitas no deterministas, ¿no? O sea, la parte simbólica siempre fue algo muy importante para mí. Para dar un ejemplo de cómo funcionan los autómatas, yo usaba en ese momento, por eso también tengo aquí mi pantalla verde, de manera, y después les explico toda la porquería que tengo aquí. Em, Aquí, por ejemplo, si yo doy la entrada a un estado y ¿sí ven todos? Sí, ¿verdad? Ok, esto me da una transición, E1, E1, E2, E2, E3. En esa época yo estaba también trabajando con cajitas polacas. Bueno, he visto muchos ejemplos de cajitas polacas durante esta presentación, es decir, de que tengo una cajita y después de ahí me puedo saltar a esta otra cajita y hacer música y todo eso. Oye, ¿por qué no hago un sistema que automatice ese tipo de cajitas? Bueno, pues ya está. El programa se hizo en ese momento en Prolog. Aquí tengo, digamos, lo que sería el código que se utilizó para este tipo de cosas. Y, bueno, actualmente ya todo lo tengo portado en Python, lo cual me tiene bastante contento. Yo creo que ahorita estoy en esta parte así como eufórica de nuevas ideas. Tenemos aquí lo que sería una reconstrucción digital de la partitura de Nahual 2 y también, lo que voy a hacer es compartir un fragmento de Nahual 2. Nahual 2 se hizo a partir de esta corrida de autómatas que acabamos de ver aquí, en donde esto que estoy diciendo ahorita que no se tarda nada, se tardaba siglos. Y cada uno de estos estados representaba un tipo de rutina secuencial. Se hizo todo en MIDI. Utilicé un software de Roger Dannenberg que se llamaba CM Toolkit y sintetizadores de X7, básicamente. Entonces, hagamos el primer ejemplo de Nahual. Me parece que este es Opus Zoom. Vamos a Nahual, un fragmentito. Soma audio, perfecto. Corremos el principio, es el que podemos ver en la partitura. Ok, ahí estoy golpeando las cajas. Y usaba un SPX90. Aquí está mi arpa chamula. Y estaba divertido, usaba armónicos, uso armónicos. Además, el arpa chamula es una maravilla. Tiene pitch bend. Escuchen. La que sigue. ¿Qué tal, Eso se hace presionando la caja. Entonces, bueno, es una maravilla el arpa chámula. Bueno, quiero contarles una anécdota del arpa chámula. Paro aquí la transmisión, o más bien me voy a otro estado. Perdón, más bien por acá. Este podría ser otro estado. Este podría ser otro estado. Donde de repente corta de manera distinta. Y además, aquí es donde me di cuenta de que finalmente soy una persona bipolar. Es decir, por un lado me gusta improvisar y por otro lado, o sea, como compositor, soy bipolar o tripolar o pentapolar, quién sabe, ¿no? O sea, por un lado
Me interesa mucho lo que es composición en tiempo real, que es en el momento en que no es exactamente, o sea, le llaman improvisación. Improvisación normalmente lo que uno hace es justamente conglomerar ese grupo de cajitas de que, pues ya me sé mi escala, ahora hago esto, ahora hago esto, ahora hago esto, pero digamos, ya son unas cuestiones mecánicas que uno tiene. La composición en tiempo real yo la veo como una introspección mucho más fuerte dentro de esta memorización donde sí hay una perspectiva hacia largo plazo, dónde voy a acabar, dónde voy a empezar, y requiere el mismo o incluso hasta a veces más trabajo de lo que es composición en tiempo libre, que composición en tiempo libre, pues escribo una nota, me echo una chela, regreso, escribo tal, me echo tal chela, me echo una siesta, borro las 2 notas que escribí y vuelvo a escribir otra vez, ¿no? Entonces, digamos, son diferentes tiempos, diferentes ritmos y el tiempo también, cambia muchísimo. Esta idea de poder combinar tiempo real, o composición en tiempo real y de repente, poder, jugar con procesos, nos lleva a situaciones bastante interesantes. Salgo de Nahual y ahora voy a entrar a una pieza que también se hizo en el mismo año, que es servicio a domicilio. ¿Ok? Ahí la tenemos. Vamos con el audio. Ahí está la partitura. Ahorita la vamos a seguir nada más un par de compases igual, porque vamos, hay muy poco tiempo. Ahora aquí estás. Perdí mi Audacity, ya lo recuperé de nuevo. Voy a servicio a domicilio. Y voy a empezar justamente donde está la partitura. O sea, la partitura exige una cadencia por parte del intérprete. En realidad esta me la hice para mí, todas las hago para mí, he sido muy egoísta como compositor y también esto ha sido porque a veces no me ha ido muy bien con algunos intérpretes. Con otros me ha ido de maravilla, pero esta idea de también volverse parte de tu obra, de ser responsable de una buena interpretación, pero que sea también tu interpretación, pues creo que vale mucho la pena. Entonces voy con servicio a domicilio, un fragmento también. eh, Ahí, así está, correcto. Este sería como el primer estado, se cubriría con estas notas de aquí. Este programa se hizo en Score, es un programa de Leland Smith, buenísimo, increíble, vale mucho la pena. Vamos después de esto, creo que ya voy a llegar. Tres octavos, exactamente. Entramos al siguiente estado, que sería lo que ven acá, la parte central, cantado clásico. Es una combinación entre escrito y música. Aquí sí hice una combinación estricta entre lo que sucede en la cinta y lo que sucede con el pianista. Em, y bueno, la parte padre, aquí estamos en una parte está pianista, en esa parte, en esta parte de aquí, en estos estados. Todavía mis atascados en esta parte de aquí. Correcto, ese es otro de los estados. Aquí tiene que ser el pianista, es muy importante. La interpretación, por cierto, es creo que un pianista que me gusta mucho. Y acabando la parte atascada, mantiene este loop aquí. Aquí tenemos una cajita por acá. Y ahorita les explico qué es lo que pasa. Roberto, Cambiamos de estado. Perdón. perdón que te interrumpa, es que te estamos escribiendo por el chat que el volumen de la música está muy fuerte y lamentablemente no te pudimos escuchar toda tu explicación. Y lamentablemente, ¿qué, perdón? No pudimos escuchar tu explicación. Bueno, mira, es rapidísimo, dejamos la música hasta donde escucharon, pero la parte subliminal, como me escucharon quedito, seguramente se quedaron con algunas cosas. Ahora, a lo que voy es que ahí está la partitura, me voy a ir para atrás un par de páginas, y todos ustedes tienen una memoria musical increíble, entonces no hay ningún problema. La primera parte es, digamos, uno de los estados, aquí lo estamos viendo. Segunda página, viene otra vez el siguiente
el siguiente estado, una combinación entre notación estricta y de repente algunas partes espaciales. Aquí todavía no me deshacía de esta cuestión de notación más experimental o más libre en esta parte, y simplemente, bueno, voy describiendo la, este, la computadora, vamos, la parte de cinta o la parte de soporte fijo sí está escrita de manera estricta, ¿no? Y cómo voy haciendo diferentes cambios de estado en función a lo que vimos. Entonces, estas 2 obras en particular se hicieron, yo creo que ya es suficiente de partituras, porque hay que hacer más cosas, y ya después, si quieren que las veamos con calma, se pueden ver con calma. Te quedan 2 minutos, Me perdón, quedan 2 minutos, para ir ¿listo? cerrando. Perfecto, pues entonces ya voy cerrando. Creo que voy a cerrar nada más con lo último que estoy trabajando ahorita, ya de una manera muy distinta. Mi migración ahora se fue hacia Python. Entonces, ahora tenemos otro tipo de sistema donde también me gusta mucho jugar con números, me gusta programar, me gusta hacer diferentes cosas. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es nada más mostrar de una manera súper rápida una herramienta que utilizo para hacer, para hacer partituras, donde puedo tener modulaciones rítmicas, modulaciones, y puedo especular con, lo- con diferentes escalas, con diferentes cosas. Por ejemplo, aquí estoy utilizando diferentes tipos de escalas. Claro que en 2 minutos no me da tiempo de explicarles qué quiere decir. Bueno, cada uno de estos son intervalos. Hago una alternancia de escalas y posteriormente, ya que tengo todo listo, em, genero, digamos, lo que sería mi partitura, em, que no se va a tardar mucho, espero que se tarde menos de 1 minuto, lo que me permite especular todavía más, aparte de lo que vimos en cuestiones pasadas. Me permite especular muchísimo más con lo que yo quiero hacer o con mis sueños de compositor. Yo creo es muy importante tratar de llevar las fantasías que uno tiene al, en tecnología, enterarse de lo más posible. Nos da la oportunidad de vincularnos con otras disciplinas, nos da la posibilidad de crear nuestros propios instrumentos, de, eh, de vernos realmente involucrados en absolutamente todo lo que hacemos. Ya tenemos la pieza, se llama Resi 2, por esta resiliencia en las que estamos. Abrimos Resi 2, que la acabamos de hacer ahorita, en piano, pero se puede hacer en cualquier tipo de instrumentación. El programa dice que se está tardando un poquito. Hacemos un demo muy, muy, muy pequeño. Sí, ¿verdad? Ahí lo tienen. Esto sería con un tipo de estado. Hay un cambio aquí. Y en fin, sobre eso yo puedo ir corrigiendo y especulando al respecto. Y bueno, pues yo creo que ya me acabo, porque creo que ya se me acabaron mis 2 minutos, ¿es correcto? Sí, muchas gracias. Ya nos dará tiempo de profundizar más en lo Bueno, que estabas comentando. Y vamos a dar la palabra a Erika. Adelante. Ahí estoy, ¿me escuchan? Sí, Perfecto. Pues nada, antes que nada quiero dar las gracias por la invitación a participar en este coloquio y tener compositores como ustedes es un gusto para mí compartir esta mesa. Bueno, pues hablando sobre el tema de las migraciones conceptuales, pues yo me encuentro en el exilio desde el 2012, después de haber terminado en la UNAM mis estudios de violín y composición. Viajé a Bruselas, hice mi maestría en composición y ahorita me encuentro haciendo el doctorado en Inglaterra. Pues básicamente soy una compositora acústica. He hecho algunas cosas con
electrónica, pero bueno, mi búsqueda ha sido básicamente eso de las nuevas técnicas, ¿no? De los instrumentos y pues bueno, esa búsqueda constante. Me ha llevado a crear narrativas sonoras, ¿no? Que están, digamos, basadas en ya sea la pintura, que me gusta mucho, el paisaje visual también. Y, por ejemplo, tengo una pieza que se llama Alegorie, está basada en esa impresión que me dio cuando llegué a Bruselas y comí los chocolates belgas por primera vez. Entonces, básico, pero bueno, he encontrado inspiración desde, digamos, cualquier narrativa, ¿no? Desde lo visual hasta el gusto, ¿no? Bueno, pues voy a hablarles un poquito de mi trabajo en el doctorado, que está enfocado en la relación entre la música y el lenguaje. Estoy interesada en esta manera de relacionar cualquier texto, ya sea poema o cualquier fragmento, ¿no? Ya sea un libro, ¿no? Pero no de una manera convencional, sino basada en las relaciones que puede tener la música con el lenguaje. Digamos, que las dos se pueden articular de una manera análoga, basada en un método lingüístico, ¿no? Digamos, desde la semántica o desde la sintaxis, ¿no? O la fonética, digamos. Bueno, pues tomando como punto de partida este tema de la migración, pues pensé que es muy interesante hablar eh, de un ensayo que escribí el año pasado donde investigo a Mallarmé, que es el poeta francés del siglo XIX, y de este poema que tiene, que se llama Un coup de dé n'abolira jamais l'hasard, que quiere decir que un tiro de dados nunca abolirá el azar. Me parece que es muy importante porque este poema fue escrito en 1897 y sin embargo hizo un eco muy grande en el siglo XX, en todo el arte que se estuvo haciendo, ¿no? Desde el modernismo, por ejemplo, el simbolismo también. Fue muy importante porque Mallarmé presenta esta discontinuidad del discurso, esta, digamos que fragmentación de la lógica del lenguaje. Ya lo había estado haciendo un poco Víctor Hugo con el alejandrino, por ejemplo, esta búsqueda del verso libre, ¿no? Pero ya digamos que Mallarmé pues lo llevó a a un punto ya más radical. Entonces, les voy a enseñar el poema, porque de esto que les comento, de la fragmentación de la lógica del lenguaje, lo que hace él es, eso es romper con esa linealidad del verso, y lo que hace es hacer una representación visual. O sea, para él lo visual es muy importante también y juega con el espacio en blanco de una hoja, ¿no? Entonces, juega con la tipografía y para él la hoja en blanco representa como una constelación, ¿no? Y las palabras son como estrellas, por así decirlo. Eh, la manera de representar el poema también abre hacia una interpretación libre del poema, ¿no? O sea, como lector puedes tener diferentes lecturas del poema, ¿no? Entonces ya depende de cada quien. Eso también es muy interesante. Les voy a compartir la pantalla. Ahí se ve el poema. Sí. Eh, entonces, como pueden ver, diferentes tamaños de letra también representan diferentes significados, por ejemplo, ¿no? No tienen una correspondencia lineal, ¿no? Desde el punto de vista semántico. Entonces, tanto como puede aparecer el inicio de un verso,
y se interrumpe con, digamos, otra idea y después retoma, ¿no? Con el mismo tamaño de letras. Estamos viendo tu capítulo 2 de Octavio Paz, pero no estamos viendo el poema de Mallarmé. Ah, ahora sí, creo que sí. Sí, ya lo estamos viendo. Ya. Ah, bueno, pues, perdón, me regreso un poquito. Esto es el inicio, ¿no? Un coup de dé. Jamais aboliré al azar. Y entonces esta frase viene interrumpida por otros versos, ¿no? Entonces esto para Mallarmé era muy importante, esta representación visual de sonido y silencio, lo que él llamaba, ¿no? Es muy importante para él representar los espacios en blanco como una analogía también de la música, ¿no? Lo que es el sonido y lo que es la ausencia del. Bueno, pues en mi ensayo también hablo de la sonata 3 de piano de Boulez. Es decir, por lo que hablábamos de los cruces estéticos y de la transdisciplina, ¿no? Entonces, digamos que más de 50 años más tarde hace esta obra de, este poema de Mallarmé hace eco en la poética musical de Boulez. Entonces, Boulez compone esta sonata también siguiendo el mismo principio de la interpretación libre, ¿no? Y entonces por primera vez se crea una partitura donde los objetos musicales también aparecen distribuidos en una página con muchos espacios en blanco y con distintos tamaños como de pentagramas y distintos tamaños de nota, ¿no? Esta sonata Boulez la compuso en 1955 y pues para mí se me hace un ejemplo muy, muy claro de esta analogía entre la poesía y la música, ¿no? Que va más allá de una simple musicalización, ¿no? De un poema. Digamos que se hizo esta relación desde un punto de vista estructural. Y bueno, lo que a mí me concierne es, Octavio Paz escribió un poema en 1966, o sea, 11 años más tarde de la sonata de piano de Boulez. Y bueno, Octavio Paz se encontraba en Nueva Delhi, estaba como embajador de México en India. Entonces, él se vio también influenciado por toda la mitología hindú, por la meditación y por todo este maravilloso mundo, ¿no? De la meditación, y fue un choque cultural muy grande para Octavio Paz. Y bueno, para él era muy importante representar también eso en su poética. Y bueno, este poema blanco a la vez representa esa parte de la meditación también, pero también se inspiró en el poema de Mallarmé y fue también muy claro, o sea, él mismo lo dijo, que su influencia había sido muy fuerte y que también quería hacer una relectura del poema de Mallarmé. Entonces, él escribió este poema blanco, también dando diferentes lecturas, ofreciendo más bien, ofrece diferentes lecturas del poema, y entonces es más bien el lector el que decide, ¿no? El camino pues digamos que el camino semántico, ¿no? Está abierto. Entonces les voy a mostrar un fragmento de el poema de Octavio Paz. Ahí se ve, dice blanco al principio. Muy bien, gracias. Entonces, como Octavio Paz lo dice, ¿no? Existen varias lecturas del poema, ¿no? Y entonces abre estas posibilidades, ¿no? De derecha a izquierda, una sola columna, de principio a fin, o sea, digamos que lineal, o si no, en diferentes partes. Hace una cita también a Mallarmé y
también a lo de la mitología hindú también. O sea que las dos fueron una influencia muy fuerte en este poema. Lamentablemente no se ve muy bien, no existe una copia, un PDF con una letra más legible, pero pues se pueden dar una idea también. Como el espacio en blanco también es relevante para Octavio Paz. Y lo de la discontinuidad del discurso. Pues bueno, siguiendo esta línea, el pasado, en el 2019, escribí una obra para voz y piano basada en este poema de Octavio Paz. Entonces, tuve la idea también de hacer lo mismo en música, digamos que hacer una representación también de un punto de vista estético, por la representación visual, ¿no? Y también de un punto de vista interpretativo. O sea, hay algunos fragmentos en mi obra que tienen que son libres, ¿no? Digamos que el intérprete pues puede escoger si sigue un camino o sigue otro. Entonces voy a compartir em, la pieza que compuse. No utilizo todo el poema, nada más utilizo fragmentos de, digamos, de cada movimiento del poema y, ¿se ve? Utilizo el piano preparado y pues bueno, esta es mi partitura. También para mí es muy importante tener espacios en blanco, o sea, silencio. Les voy a tocar un fragmento desde aquí. Entonces me voy a SoundCloud. ¿Se escucha? Llama rodeada de leones, leona en el circo de las llamas, ánima entre las sensaciones. Leona en el circo de las llamas. Frutos y luces de bengala, los sentidos se abren. Sensaciones. En el mundo la sombra del fuego, en el fuego tu sombra y la mía. El fuego te desata y te anuda, sangre al asco. Tú ríes, desnuda. Llama rodeada de leones, león en el circo de las llamas, ánima entre las sensaciones. Frutos de luces de bengala, los sentidos se abren.
Oh, yeah. Sigo en mis ojos, cielo se junta, intocable horizonte, yo soy tu lejanía, en más allá de mi vida. Las imaginaciones de la arena, soy la celeste de tus ilusiones. Dios de Claro. Nos quedan 3 minutos para terminar tu exposición, por si quieres ir cerrando. Va. Pues ya un minuto más de música y concluyo. Pues nada más para concluir, decir que esto de la apropiación cultural y la representación, pues es un tema muy interesante. Yo creo que se ha abierto debate. Bueno, tendremos la oportunidad también de hablar de ello aquí. Y me parece que las influencias son casi imposibles, ¿no? De evitar, sobre todo cuando se encuentra uno pues como esponja, ¿no? Aprendiendo de distintos estilos, de distintas técnicas, aprendiendo de los colegas, ¿no? Viajando, es como un calidoscopio, ¿no? Pues de influencias, de imágenes, de discursos sonoros y pues bueno, de la misma manera como Boulez quiso transmitir esta representación visual, ¿no? En la poética malarmeniana, pues en su sonata, del mismo modo Paz también quiso representarlo, ¿no? En su poema, pues creo que yo hice también un muy humilde intento por representar también la poética malarmeniana a través de la poética de Paz desde mi concepción y desde mi mundo sonoro. Así. Muchas gracias, Erika. Están comenzando a llegar algunos comentarios de nuestros escuchas de YouTube.
Pero vamos a dar la palabra a Tania para cerrar. Tenemos también 20 minutos y damos paso a las preguntas y diálogo entre ustedes también. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, Rosana. Voy a compartirles pantalla. Bueno, mi nombre es Tania Rubio. Voy a hablar de dos conceptos que han influido mi camino como compositora. Uno es el de geocultura, elaborado por Rodolfo Gunter Kusch, y el otro es la noción de ecología acústica. Bueno, por un lado, quiero decir que yo estudié composición en la Facultad de Música en la Ciudad de México, soy de la Ciudad de México, pero pues mi primer migración fue a Brasil, donde habité 6 meses, básicamente para dedicarme al estudio de la capoeira Angola. Así como Roberto, yo también comencé pues desde muy temprana edad estudiando diversas culturas, no necesariamente de México. Creo que he aprendido bastante de la naturaleza y como las especies migratorias, yo siempre me vi como una especie migratoria y yo consideraba o me consideraba migrante por siempre hasta que, bueno, el virus me detuvo y creo que es la primera vez que estoy en un solo lugar por tanto tiempo. Y bueno, creo que también esto de las especies migratorias tiene que ver con que todos los espacios te dan algo y tú das algo también, ¿no? Es como una especie de intercambio ecológico. Y en este sentido, pues para mí este intercambio intercultural es muy importante como ser humano, pero también para mi música. Soy amante de los rituales, entonces, bueno, fui integrante del grupo Indra Suara, toqué percusiones de Indonesia, como mencioné también dentro de la batería de Capoeira Angola, también dentro del son mexicano. Y pues también en Argentina fui integrante de la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías, en el cual estas prácticas pues fueron sumamente relevantes, como he mencionado. Y bueno, en este posgrado, creo que una de las cosas más interesantes fue esta noción de geocultura, en el cual tiene que ver con estar siendo habitado en el espacio, ¿no? O por el espacio, ¿no? O dejarse habitar por este espacio en el que te encuentras y cómo interactúas, ¿no? Cuáles son tus relaciones de intercambio con este tiempo-espacio en el que te encuentras, ¿no? Entonces, en este sentido, parte de estas prácticas que tienen que ver con el encuentro con el espacio a través de la escucha, ¿no? Entonces, una práctica que es sumamente importante para mí es la escucha del paisaje sonoro y la grabación de campo, la cual he integrado no solo a mi música, sino también actualmente a mis estudios de doctorado en Austria, en el cual me encuentro desarrollando estudios de biomúsica, que es para digamos, buscar esta intersección entre las ciencias biológicas y de las vocalizaciones animales, y por otro lado, la ecología acústica por la parte artística, ¿no? Entonces, en este sentido, las culturas de escucha, como mencionaba Rosana en un principio, tiene que ver no solo con una noción de identidad, porque creo que actualmente pues somos políglotas y somos habitantes de una aldea global en el cual no me siento perteneciente a una única cultura y tampoco soy unívoca en el sentido de considerar como una sola visión lineal, sino más bien de tener una visión multisensorial por un lado y por otro lado pluricultural también, ¿no? De poder no solo nutrirme, sino tiene que ver con entender distintas formas de habitar a través del sonido y cómo esto ha sido importante para la creación de mi obra. Entonces, quisiera ponerles algunos ejemplos. Para ello, quisiera mostrarles algo
que tiene que ver con lo que mencionaba de recorrer distintos lugares. Y para mí una de las cuestiones que me cuestionaba bastante durante mis estudios en la facultad es el distanciamiento de la música en el sentido geocultural, de cómo yo habito no solo los espacios, sino qué es lo que me dan en este trayecto en el cual, por ejemplo, los compositores, bueno, ya en la era digital hay muchos compositores que construyen sus propios instrumentos digitales, ¿no? Pero quienes no están en la era digital hay una distancia en la que no pueden construir sus propios instrumentos, no, y cómo construir tus propios instrumentos a través de tus manos, conocer un poco de acústica, conocer qué significa, por qué suena como suena, cómo poder construir un timbre que tú estás buscando, cómo construir un sonido que tú estás buscando, cómo pensar el espacio cuando se presentan las obras y no realmente hacerlo a ojos cerrados en el espacio que sea, porque sí, porque así está determinado, sino cómo imagino yo la música que suena en mi cabeza y cómo imagino yo lo que sea, cómo imagino el entorno, cómo imagino el objeto, cómo imagino el espacio, cómo lo siento, cómo lo percibo. Creo que todo ese imaginario, bueno, realmente también se lo tengo que agradecer a Julio Estrada, ¿no? Con estas sesiones de imaginario en el que te recuestas para verte a ti misma, ¿no? Entonces creo que eso es algo que siempre se lo voy a agradecer, que es una búsqueda interna del conócete a ti mismo o misma, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Para qué compones? ¿No? ¿Para qué? Sobre todo ahora, ¿no? Que tenemos tanta música a nuestro alrededor y que está todo tan fácilmente accesible. ¿Para qué seguir componiendo, no? De hecho, esto me lo pregunté desde un principio, pero actualmente con esta pandemia y demás, creo que han sido preguntas que regresan a mí todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué seguimos aquí componiendo, creando? ¿Por qué estamos en estos espacios de intercambio, no? Entonces, bueno, lo que mencioné, lo que les quería mostrar es que justo hay ciertos procesos que me han cambiado, como el hecho de construir, de poder construir tus propios instrumentos, poder diseñarlos, por qué, para qué es lo que quieres, qué es lo que estás buscando, ¿no? Entonces, para mí, este acercamiento a poder construir tu propio instrumento, sea digital o sea de barro, sea como sea, pero que sea tuyo, que sea algo que tú quieres, algo que tú buscas, algo que está en ti, es sumamente importante para mí, ¿no? Entonces, algo que me dio esto, por un lado, es poder acercarme al aspecto simbólico, por un lado, y por otro lado, al aspecto ecológico, ¿no? Entonces, este aspecto, bueno, estos dos aspectos son sumamente importantes en mi vida y en mi creación. Y bueno, como es muy poco tiempo, no les voy a mostrar todos los ejemplos que tenía pensados, pero bueno, para quienes estén interesados, está el canal de YouTube en el que pueden acceder con mi nombre, ahí está mi trabajo, por otro lado también está mi página, digamos, es fácil acceder a mi obra, ¿no? Pero lo que sí me interesaba comentarles es cómo confluyen todas estas búsquedas dentro de mi obra, ¿no? Y cómo mi interés es generar una poética que devenga de un proceso heurístico de ir al encuentro de la obra a través no solo de una búsqueda en el imaginario, sino también en una búsqueda en el espacio que estoy habitando, ¿no? Entonces, bueno, por un lado está, bueno, ahora sí los voy a compartir. Les comparto un pequeñísimo fragmento, ¿no? de esta pieza que la pueden encontrar en YouTube, que fue creada justo con estos instrumentos. Cada mes tuve la fortuna de poder entrar a las bodegas y poder estudiar acá en el INA Morelos, instrumentos originales, sistemas acústicos, poder entender no solamente desde la arqueomusicología, sino también el aspecto simbólico de lo que eran los espacios sagrados y el sonido para estas culturas, ¿no? Entonces, bueno, esta es una obra que fue comisionada por el Museo Cuauhnáhuac, aquí en Morelos, y que se llama Yolcatl. ¿Le puedes subir un poco al volumen?
Bueno, igual voy a continuar porque es muy poco tiempo, la pueden ver ahí en YouTube. Después, otro proceso, como mencionaba, es la cuestión del estudio, digamos, científico de las vocalizaciones animales. Entonces, bueno, en este caso, les comparto esta pieza que hice por encargo del CEMAS, de su programa de prácticas de vuelo y del Festival Internacional Cervantino, en el cual hice un análisis de las vocalizaciones de algunas especies de ballenas y de aves, y cómo estas fueron transformadas para la creación de esta obra, particularmente en la instrumentación de la voz humana y de las percusiones. También en esta obra construí instrumentos, artefactos sonoros, diría yo, ¿no? Entonces, les pongo un fragmentito, y el inicio, digamos, es una clara transferencia respecto a las vocalizaciones de las ballenas grises, de la comunicación de un grupo de ballenas grises a la instrumentación de instrumentos convencionales. Bueno, el otro ejemplo que les quería poner es el caso de la ecología acústica, de cómo a través de estas investigaciones, para mí la divulgación científica es muy importante, más allá de que no soy científica, me interesa bastante colaborar con biólogos para poder divulgar pues todo lo que tiene que ver con no solo estudios de bioacústica y de ecología acústica, sino también de la afectación de efectos antropogénicos pues en los medios, en el medio ambiente, ¿no? Natural. Particularmente mi interés es la grabación de ecosistemas naturales. Y bueno, en este caso son ambientes marinos, de cómo están siendo afectados, o bueno, uno de de las grandes afectaciones en los últimos años son la gran barrera de coral que está siendo blanqueada. Y bueno, todo esto también como tiene efectos en la fauna marina, no solo en los corales, ¿no? Sino todos los peces y las demás especies que se alimentan de los corales. Y bueno, en este caso es acerca de los efectos acústicos, como los sonares militares o las perforaciones en busca de petróleo, etcétera, ¿no? Todo esto se puede escuchar en la obra, y quisiera ponerles un breve ejemplo también de esta obra. O número de espécies animais diminuiu em 40% desde 1970. A população marinha diminuiu em 70%. A Patagônia está perdendo as suas geleiras. 70% da geleira do Touro desapareceu. O México perdeu mais de 60% dos seus manguezais. Os sapos diminuíram em 79%. O rinoceronte preto diminuiu em 50%. Os gorilas da montanha diminuíram em 80%. Tigre javanesa. Extinto. Golfinho do rio. Extinto. Selo do monge do Caribe. Extinto. Sapo dourado. Extinto. Pombo migratório. Extinto. Lobo marsupial. Extinto. Morcego da ilha. Extinto. Rinoceronte preto do ocidente. Extinto. Lobo cinzento. Apenas 30 indivíduos. Vaquita marinha. Apenas 30 indivíduos. Eu estou falando sobre você. Sobre você. Sobre você. Sobre você. Sobre você. Sobre você.
E eu estou falando sobre mim. What are we doing to our planet? Greenland and Antarctica are now losing man. I'm talking about pollution. Rivers are being cut down. The soil erosion. Fossil fuels is poisoning our food. Water is being polluted. Speaking of global warming, where is we need some global warming? Chemicals that were used in the war, which were then used in agriculture. A gene from a bacteria and put it into the plant. Creators, therefore we are owners. Seed is what makes food. So when you control the seed, you control food. Bueno, no queda mucho tiempo. Tenemos Entonces, 3 minutos. sí, exacto. Entonces voy a ir cortando. Bueno, voy a ir finalizando. Entonces, cómo toda esta migración, más allá del desarrollo profesional a nivel compositivo, para mí también es muy importante llegar a distintas comunidades, a distintas poblaciones, no que el arte se quede para los artistas y que la academia, o sea, que lo que genere en mi investigación se quede en la academia y que la ciencia se quede para los científicos, sino cómo realmente puedo llegar a distintas audiencias, ¿no? Entonces, bueno, en este caso he realizado distintos talleres, cursos, encuentros, eventos, demás. Entonces, en este caso, por ejemplo, creamos una pequeña orquesta de instrumentos autóctonos, pero construidos por los propios niños. Ellos crearon sus propias obras. Y bueno, tuvieron presentaciones acá en Cuernavaca, pues claramente era la primera vez que ellos se presentaban en un escenario, que hacían una obra, que construían un instrumento, etcétera. Entonces, pues bueno, para mí es importante compartir estas experiencias. Por otro lado, pues también tenemos este proyecto con mi equipo de trabajo acá en Morelos, que es el doctor Fernando Urbina y el biólogo Alberto Badas, con quienes tenemos el proyecto que se llama ABERTS, en el que estamos estudiando especies de aves acá en Morelos. Vamos a hacer una biblioteca que está online, entonces vamos a documentar 100 especies de aves en foto, audio, video, para que cualquiera pueda tener acceso a ella y pueda utilizarlas para documentar, no solo para documentar, que también pueda ser utilizado artísticamente, sino también vamos a ir con las comunidades a básicamente hacer charlas de educación ambiental y de reconocimiento de la fauna a través pues, del reconocimiento acústico. Y bueno, concluyo diciendo que para mí es muy importante este intercambio, esta relación, interacción entre el arte, la ciencia, la tecnología en beneficio de la naturaleza y para crear comunidad. Entonces, pues básicamente ese es mi trabajo, eso es lo que hago y bueno, listo, gracias. Muchas gracias a Tania y a Roberto y a Erika por estas presentaciones. Pues realmente hay toda una riqueza conceptual, ¿no? En las formas en las que se migra, ¿no? Estas migraciones subjetivas dentro de la composición de las que habla Roberto, ¿no? Esta forma de yuxtaponer del folclore al jazz y luego entre la improvisación y la tecnología en tiempo real, ¿no? Esta parte de combinar, ¿no? Este tiempo real y jugar con procesos y con técnicas propias de instrumentales de la migración y luego migrar entre distintos lenguajes de programación, ¿no? O sea, también pensando que no es como migrar de la instrumentación en bruto a la tecnología en bruto, sino que dentro de la tecnología hay todo un sinfín de variables y posibilidades de métodos compositivos, ¿no? La parte de la matemática, cómo se traduce finalmente a algoritmos que suenan, ¿no? Y los lenguajes de programación, qué posibilidades proveen para pensar los lenguajes sonoros, ¿no? Y ahí creo que se podría acercar un poco el trabajo de
de Erika, ¿no? Que es finalmente también esta exploración entre el lenguaje verbal, ¿no? Que finalmente pues, el lenguaje natural es el que constituye los lenguajes de programación también, ¿no? Y la música y esta relectura intertextual, ¿no? Esta reaproximación de la lectura, de la lectura, de la lectura, ¿no? Eh, respecto, por ejemplo, al silencio, ¿no? Al papel que ocupa la representación espacial, ¿no? Dentro de la escritura, eh, las traducciones desde lo sonoro del silencio también, ¿no? Y las posibilidades de traducir entre música y lenguaje, pues la dimensión semántica, ¿no? De la cual, pues no sé si quieras hablar un poco más, ¿no? Además de la dimensión fonética, que es claramente como la correspondencia sonido-lenguaje. Y bueno, el trabajo de Tania también, pues toda una fuente muy diversa de migraciones, ¿no? O sea, esto que de la migración, este concepto de geocultura, ¿no? De estar, de dejar ser habitado por el espacio, ser penetrado por el espacio y cómo se interactúa ahí, ¿no? Esta visión multicultural, o sea, de haberse aproximado desde tu formación en la nacional, que es un espacio muy estricto, muy ortodoxo, ¿no? Pues darle la vuelta a eso y aproximarse a la parte de la relación de la música y la danza, ¿no? La capoeira, pero también el trabajo con gamelán, ¿no? En donde no hay propiamente una idea de música, sino de música dentro de un ritual mucho más extenso, ¿no? Y bueno, toda esta migración, ¿no? De formas de escucha, culturas de escucha entre la bioacústica, ¿no? Y los métodos de escucha científicos y por otro lado los métodos de escucha analíticos propios de la ecología acústica, ¿no? Y, y toda esta migración de lenguajes entre la fonética, ¿no? La comunicación de las ballenas, ¿no? De otras especies y la comunicación humana que me recordaría un poco a la búsqueda que realiza, ¿no? De alguna manera Erika, ¿no? Entre distintas traducciones de distintos lenguajes, ¿no? Y bueno, no sé si haya preguntas que ustedes se quisieran hacer a ustedes mismos, ¿no? O sea, pensando en qué cosas se encuentran, resuenan, sobre las migraciones subjetivas que hacen dentro de la composición unas y otros, ¿no? No tenemos todavía preguntas del público. Nonis Prado, perdón, escribe Erika y Tania, quisiera preguntarles si fue una búsqueda estética lo que las llevó a migrar físicamente y si se han sentido desterritorializadas de alguna forma por esa migración. Entonces, bueno, si gustan contestar y hacemos pues un diálogo un poco más abierto entre los tres. Bueno, ¿vas, Erika? ¿O voy? ¿Cómo? No, vas. Bueno. Sí, bueno, en realidad yo migré porque, como mencioné, yo venía estudiando, o sea, aunado a la Facultad de Música en distintos rituales y para mí siempre estaba esta pregunta de cómo abordar esto en la creación musical sin mencionar esto de la apropiación, ¿no? O sea, para mí la apropiación sí es algo delicado, ¿no? Entonces, pues yo sí busqué en el mundo quien tuviera como estos intereses respecto a, por un lado, la formación física, ¿no? O sea, el acondicionamiento físico para mí es muy importante, por otro lado, el espiritual y por otro lado, la multiculturalidad para enfocarlo en la creación de música nueva. Por ahora, el único espacio que encontré que tuviera esa sinergia, digamos, estaba en Argentina, ¿no? Que es esta maestría de creación musical, nuevas tecnologías y artes tradicionales, y básicamente esa fue la razón por la que sin pensarlo dos veces me mudé, ¿no? Y viví pues 5 años allá. Y después todo esto, como también estudié teatro objetos, quería después convergerlo en todo lo que tiene que ver con el teatro musical y por ello, en cuanto Carola Bauholt empezó a dar clases, la conocí en México, la trajo el ensamble Liminar,
Tampoco lo dudé 2 veces y también me fui allá y ahora estoy estudiando con ella. Entonces sí fue una decisión pues estética y filosófica y conceptual, ¿no? Y sí, totalmente, la verdad es que siento que no pertenezco a ningún lado y a varios lados también, entonces creo que está padre, no sé. Tú, Erika. Muy interesante, Tania, pues sí, estás en movimiento ya desde hace muchos años y yo creo que eso es lo que hace tu lenguaje musical pues muy rico y variado. Tengo un montón de preguntas, pero bueno, yo creo que necesitaremos más tiempo aparte del coloquio. Bueno, por mi parte sí fue una búsqueda y una inquietud estética, pero la idea surgió a causa del violín. Yo creo que todo el repertorio europeo más bien era como esta idealización, ¿no? De la interpretación correcta, ¿no? Pues, de todo el repertorio violinístico y que me hizo pensar que viniendo a Europa, ¿no? Y estudiar la música desde su contexto original, pues me iba a acercar a esa correcta interpretación. Sí ha ayudado en muchos aspectos, pero pues bueno, yo creo que en el conservatorio no eran tan conscientes, ¿no? De que lo que tenemos también es muy rico y que también puede ser parte de nuestro desarrollo, de nuestro crecimiento musical y bueno, personal también, ¿no? Entonces, pues partí un poco de esa idealización, pero pues yo creo que al final todo ha sido parte de mi desarrollo y sí ha en gran parte enriquecido mi lenguaje, ¿no? Entonces, más bien, todo ha influido desde aprender un nuevo idioma, desde ver qué están haciendo mis colegas compositores y músicos. Yo creo que ya es un mundo de influencias que ya traspasa las fronteras de Europa, ¿no? Sí. Bueno, han estado apareciendo más preguntas. Por aquí las voy a estar leyendo. Lorena Díaz Núñez pregunta para los tres. ¿Han escrito sobre la génesis de sus obras? Y Iris Saldino pregunta que si se puede acceder a sus obras y partituras. Voy, ¿quién va? Lo que Vas, sea. Roberto, vas, Roberto. Bueno, pues sí, sí hay acceso. De la génesis de las obras, pues no, ¿eh? Bueno, yo no. Soy el viejito de aquí de la mesa. No he tenido, como siempre salen nuevas ideas. La verdad es que siempre le doy prioridad a las nuevas ideas. O sea, registro, termino una pieza y ya estoy pensando en la que sigue. Ya estoy pensando o sea, siempre que se resuelve un problema, me gusta plantearme otro, porque en lo que está resolviendo el problema surgen otras dudas. Entonces, pero sí, yo creo que sí son accesibles. Bueno, pueden entrar ahí están los canales, por ejemplo, de SoundCloud o en YouTube pueden ver varias de las piezas. Digamos, lo que compartí ahorita, pues era la parte viejita, no sé por qué me dio por compartir lo viejito antes de que nacieran. Pero vamos, es un proceso que sigue. Hay otras obras que me hubiera gustado también pasar fragmentos y, y hacer otras cosas, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, a lo mejor esto ya es otra cosa, pero creo que ahorita hablando de esta génesis o de esta migración, o sea, esta idea de ir al extranjero, por ejemplo, cuando hice mi doctorado en UC Berkeley, pues en realidad estaba con colegas con los que siempre estuvimos desarrollando software. Yo decidí no irme por ese camino. A lo mejor me vi más egoísta en desarrollar mi propio mundo, pero creo que ya es el momento de empezar a compartirlo. Lo que pasa es que una vez que desarrollas algo, te vuelves un esclavo porque obviamente la gente te llena de preguntas de cómo funciona, etcétera, etcétera, y te vuelves más en una persona que mantiene esa máquina o ese instrumento, ¿no? Entonces, bueno, decidí más por ese rollo, pero creo que con todo esto de la inteligencia artificial, esta globalización que nos obligó a quedarnos en casa todo el tiempo,
tal vez no estamos enfrentando la pandemia como es debido. Yo tengo ahí varias teorías, pero, por ejemplo, aquí yo daría otras preguntas dentro de la mesa, como disfrutamos la idea de reemplazar parte de nuestro trabajo de composición, o sea, reemplazarla con tecnología o con otras disciplinas. El objetivo más importante es mejorar la autocomposición a través de modelos musicales y la ingeniería, que nos hace como compositores humanos o no humanos dentro de... Y el no humanos, me voy también con esta parte metodológica de decir, bueno, ahora me voy de este material, me voy a este otro material. ¿Qué tanto es mecanizado? ¿Qué tanto realmente es humano? Y bueno, lo que siempre digo, o será que como compositor, realmente en esta época ya somos irrelevantes, dadas las impresionantes ejemplos que ya existen en inteligencia artificial aplicada a la música, en donde nos ubicamos dentro de nuestra mediocridad creativa, si le podemos llamar mediocridad o no mediocridad, no sé. Son preguntas que creo que sí tienen que ver con esta migración, con esta parte de este constante movimiento. Creo que sí, ya, así como Tania, que ya no se siente de ninguna parte y de todas partes. Yo creo que todos andamos en esa, yo coincido con ella, yo también estoy así. Ahorita estoy muy feliz en Guanajuato, la verdad. Está padre eso de no involucrarse con... No, 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 ya voy a entrar en chismes, es mejor no. Digo, de entrar, digamos, en diferentes planos, cambiar de lugares creativos, pues es importante. Yo creo eh, que, que, por ejemplo, lo que está viviendo Erika ahorita, pues también me parece increíble fascinarse los chocolates y a partir de eso entrar en una explosión creativa completamente distinta. Entonces, pues yo creo que es importante. A lo mejor no estamos contestando nada de lo que nos están preguntando, pero bueno, era otra parte que se me había quedado en la conclusión de mi intervención, pues. Muchas gracias. Bastante, bastante provocadora la intervención de es posible migrar la inteligencia y la escucha humana a los sistemas informáticos, ¿no? Escucha de máquinas. No sé si quieren contestar algo que les interpele de lo que mencionó Roberto. Tania, Erika. Pues yo quisiera pensar que la inteligencia artificial nunca va a estar a la altura, ¿no? de la intención humana, que va a ser irreemplazable, a pesar de que técnicamente los algoritmos, pues ya cuando son programados, pues pueden imitar algún lenguaje musical existente, ¿no? Como la obra de Bach, por ejemplo, en el cual eso es, a la máquina, pues le dieron todos los corales de Bach, ¿no? Y entonces sacó un algoritmo después de los análisis de todos esos corales y bueno, creó una obra nueva a partir de esto. Yo creo que a pesar de que el resultado es muy próximo, no, todavía no llega a, a igualarse. Entonces ya, quiero pensar que todavía no o que no se va a poder igualar la intención humana. Pues yo creo que todo tiene que ver con sobrevivencia, ¿no? O sea, por un lado, la evolución no se puede medir, entonces, digamos, en tiempo real, quiero decir. Y, o sea, yo primero le apostaría a la naturaleza, ¿no? Más que ni a la inteligencia artificial ni a los humanos. Yo creo que la naturaleza es resiliente, bueno, no lo creo, es un hecho, ¿no? Y por otro lado, yo me preguntaría sobre la inteligencia artificial respecto a la energía, ¿no? Porque finalmente aún las máquinas dependen de los humanos para sobrevivir, ¿no? Entonces yo creo que el mayor poder está en la energía para poder sobrevivir. Y por otro lado, el aspecto de la creatividad también está en la naturaleza, ¿no? No solo lo tenemos los humanos. Y yo creo que es o sea, yo voto por la coevolución entre los tres, básicamente, ¿no?
entre máquinas, humanos y naturaleza. O sea, no le voy a ninguno, sino que aprendamos a coevoluir con ellos. Eso sería para mí mi aporte, y mi interés con la composición es la misma, ¿no? O sea, no poder estar anclados a ninguno, porque la estética avanza conforme avanza la sociedad y conforme cambia la cultura, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las estéticas van de paso, ¿no? Aquí hay varias preguntas que nos hace Jorge David, bueno, que les hace Jorge David. Quisiera preguntarles a los tres su opinión sobre las fronteras al interior del propio territorio mexicano. Muchas veces hablamos de fronteras entre estar dentro y fuera del país de origen, pero en mi experiencia personal hay fronteras intranacionales que distinguen lo que ocurre entre distintos estados, ciudades, comunidades al interior del propio México. Me gustaría saber sus experiencias y opiniones al respecto. Bueno, yo pienso que sí existen, por supuesto, es parte de nuestra riqueza. O sea, ahora se cumplen 500 años de la conquista. Nuestra formación ha sido muy rara, muy ecléctica, muy difícil de describir, pero por otro lado, yo sí siento que uno puede entrar dentro de esas fronteras. Por ejemplo, yo me acuerdo de mi experiencia con los, por ejemplo, con los tzotziles, o con los mijes, o con los mijes en Oaxaca, tzotziles en Chiapas, con los zapotecos. Sí hay sí hay entrada. La música funciona. O sea, aquí sí debo confesar que probablemente he tenido suerte, ¿no? O sea, digo, he ido con mi arpa, he ido con mi computadora, y de repente el que escuchen algo distinto a lo que ellos, normalmente escuchan, hace nos crea cercanía. Si hay una curiosidad, hay una cosmovisión muy distinta, entre cada comunidad. Igual, no sé, em, hay hay respetando la cosmogonía de cada quien, o de cada comunidad, ahí es donde uno aprende muchísimo. O bueno, yo siento que he aprendido mucho de eso, de de su estética, de su forma de apreciar el sonido, de apreciar las cosas. Es algo que a mí siempre me ha gustado mucho de este país. A pesar que a mí me ven como güerito, vamos, no soy parte de ellos, pero al mismo tiempo uno es parte de ellos, y viceversa, ¿no? Y ellos son parte de nosotros. No sé si con eso estoy contestando a Jorge David, pero creo que vale mucho la pena de repente hacer una inmersión en el país y recorrerlo. Sí vale la pena. Yo sí creo que hay enormes fronteras, ¿no? La verdad, geopolíticas, ¿no? Y sí se ve una enorme distinción, ¿no? Que va sumando o restando puntos, ¿no? Si eres mujer compositora, punto menos, ¿no? Actualmente va cambiando un poco, pero un poco, ¿no? Pero, o sea, hombre blanco nacido en la Ciudad de México y con dinero, todos los puntos, ¿no? Digamos, de ahí, si eres de los estados, puntito menos, ¿no? Si eres mujer, puntito menos. Si vienes de una comunidad de México indígena, puntito menos. Si eres de color y además no tienes dinero, muchos puntitos menos, ¿no? Entonces, realmente creo que hay muchos problemas de fronteras, de discriminación, que no se dicen, no se hablan, no se discuten, pero están, ¿no? Entonces, y eso se puede ver también en todo, ¿no? O sea, en los concursos, en las plazas, en los conciertos, etcétera, ¿no? Y la verdad es que en los estados de la República la educación es completamente distinta a la Ciudad de México. Y no solo eso, ¿no? El acceso a la cultura, los conciertos. Yo ahora que vivo en Morelos, y a pesar de estar tan cerca de la Ciudad de México, la cultura no tiene nada que ver con la Ciudad de México, nada que ver, ¿no?
Y de ahí, si nos vamos alejando, o sea, si vives en los Altos de Chiapas, ¿cuántos conciertos puedes acceder, no? Si vives, no sé, ¿no? En Campeche. Entonces, claro que hay un montón de fronteras, claro que hay privilegios, claro que, o sea, vivimos en un país súper politizado, ¿no? Y ahora que estamos acá en los medios, pues ¿cuántas personas del país tienen acceso a la tecnología? ¿Quiénes estamos viendo esto, no? Todos los que estamos en el medio y quiénes no. Entonces, realmente son políticas que no se discuten, pero son reales, ¿no? Entonces, digo, yo la verdad creo que pues, he sido bastante afortunada, me ha costado luchar bastante, no creo que nadie me haya regalado nada, creo que he luchado bastante. Y sí agradezco quienes me han apoyado en el camino, pero creo que hay un montón de política por hacer, ¿no? Sobre todo siendo mujer compositora, sé lo difícil que es este camino, ¿no? Entonces, hay fronteras que no solamente es una región política, sino son fronteras, como mencioné, que tiene que ver con el género, la raza, la etnicidad, etcétera, etcétera, la cuestión socioeconómica, etcétera, ¿no? No sé, ¿tú qué piensas, Erika? Sí, estoy de acuerdo contigo. Lamentablemente las fronteras en México son muy grandes y parece que no, parece que no se deshacen, sino todo lo contrario, ¿no? Se hacen más fuertes. Pero pues yo creo que es la solución parte de uno mismo, parte de la curiosidad y del interés que tenemos también para voltear y ver todas esas opciones y todo ese bagaje cultural tan rico de nuestro país y crecer con ello y alzar la voz por los que no tienen voz efectivamente. Pues bueno, yo siento que en algún momento me gustaría regresar a México y pues hacer un trabajo de etnomusicología pues un poco más profundo. Merece mucho la pena todos estos también bagajes musicales en México y que la verdad no están incluidos en los programas de las universidades y los conservatorios en México, ¿no? Entonces, empezando por ahí. Sí, pienso que estamos a años luz de que haya cualquier tipo de representación, de esa diversidad y diálogo intercultural en el ámbito de la academia y de las artes, y especialmente en el ámbito de la composición, que es un terreno curiosamente muy despolitizado en este país. Entonces, pues justamente para eso iba un poco la pregunta que les hacía dentro del eje de preguntas sobre, bueno, ustedes que han tenido la oportunidad, ¿no? De migrar, de conocer, de dejarse penetrar por otras culturas y otros espacios y otros ecosistemas, y que de pronto se regresa aquí, que no es ningún regreso, porque siempre hay un constante devenir y una evolución social, ¿no? De los acontecimientos del país, y uno no reconoce luego los territorios a donde uno supuestamente regresa, ¿no? Pero hay siempre un ideal de llevar, de aportar, ¿no? De ofrecer. ¿Qué es lo que ustedes en la migración a otros territorios, a otras, pues a otras audiencias, ¿no? A otras realidades geográficas, políticas, quisieran compartir acá? O sea, ¿qué es necesario traer de regreso? Bueno, yo creo que es compartir lo que uno aprende. O sea, vamos, mi parte casi hippie de al principio, de que sí, no hay muchas fronteras. Yo estoy completamente de acuerdo con Tania, o sea, al 100%. Pero en el momento en que uno empieza a compartir lo que uno sabe con los demás, pues ahí es donde de repente, no sé si deja de haber fronteras o a uno lo tratan bien, o no sé, cabrón, pero el poder de repente contribuir en la educación a la gente, pues eso es lo que hace que de repente se despierten nuevas ideas y nuevas formas. Yo tampoco soy político, o sea, yo soy músico, cabrón, ¿no? O sea, mi interés, y dentro de la música, pues me interesa aprender muchísimo y tener de repente, sí un cambio con otras disciplinas, pero vamos, mi parte esta de ir luchando con mi charango, en manifestaciones y todo esto, pues creo que eso ya pasó, o a lo mejor eso fue hace mucho tiempo.
Creo que ahorita más bien donde tenemos que atacar muy fuerte es justamente en la educación, es justamente en sí permear tecnología. Por ejemplo, ya ahorita ya todos los conciertos o en comunidades, yo estoy, ahora sí que comercial tecnológico, yo estoy implementando que la gente use Raspberry Pis, por ejemplo, computadoras de $1,000, que es lo que se gastan en unas chelas, cualquier comunidad a la que vayamos, y puedan de repente tener acceso a otro tipo de información, bibliotecas, formas de pensar, y seguramente pues eso los va a hacer mejores personas. Creo que ese sería para mí el ideal. O sea, y a lo mejor ahí está mi trinchera. Más dentro del conocimiento, dentro de lo que se puede, dentro de lo que pueda hacer y dentro de lo que podamos aportar a comunidades, ¿no? Estamos en una gran oportunidad, yo pienso que como creadores como maestros o como artistas, en el sentido de que, digamos, esta entonces, cuando algo se hace chiquito, ¿sí? Y que cuesta poco y que les da oportunidad a otras gentes de que tengan mayor información, bibliotecas virtuales, lo que sea, que puedan leer, que puedan programar, que puedan divertirse, que puedan seguir tocando su instrumento y sobre eso ir enriqueciendo su propia cosmogonía. Yo creo que eso es lo que debemos, bueno, no sé si es lo que debemos hacer, pero es lo que yo sí voy a hacer. O sea, eso me queda claro. O sea, yo sí voy a seguir empeñado en sí irme a estas comunidades y jugar o a través de la música buscar una mejor manera y a lo mejor ellos encontrarán una manera o todos encontraremos una manera de convivir mejor con nosotros mismos, ¿no? Bueno, por mi parte, por ejemplo, en Argentina, la verdad, mi admiración de que son bastante políticos, a pesar de que son músicos o compositores o lo que sea. Y esa parte de organización política y de ser autónomo, autogestivo y demás, creo que me enseñó bastante. Y bueno, acá, junto con Rosana y con varias compositoras, nos estamos organizando para dar voz y apoyo a las mujeres compositoras en México, por un lado. Creo que pues gracias a nuestras ancestras y a muchas luchas de mujeres es que nosotras podemos estar acá hablando, si no, seguiríamos en las mismas, ¿no? Entonces, bueno, la parte de la equidad de género creo que es algo para mí muy importante, lo que voy a seguir trabajando y voy a seguir luchando. Por otro lado, también la parte de la fauna, como mencioné, la ecología acústica, para mí es muy importante. Pues por algo estamos acá encerrados, ¿no? Entonces, pues colaborando con biólogos acá en Morelos, pues yo voy a seguir trabajando y colaborando con todos mis conocimientos para poder ayudar en proyectos de conservación a la fauna, y como sabemos todos los proyectos de conservación pues son a mediano y largo plazo porque si no, no se puede ver un cambio. Entonces, pues sí, y además en mi obra como compositora, pues no todas mis obras son políticas, pero algunas sí, son bastante. Entonces, pues sí hay una parte de activismo dentro de mi obra, pero no solo se queda en el escenario, sino también me gusta llevarlo a las acciones, ¿no? Y básicamente eso es lo que llevo y traigo de todos lados en beneficio de la fauna, de la comunidad, de la sociedad, etcétera, ¿no? Que para mí es importante. Y bueno, por mi parte, yo creo que es casi un deber, ¿no? La parte de la transmisión. Volver a México y transmitir un poco de todo, desde la experiencia y de todo lo que se ha aprendido, ¿no? En el camino de la música. Y estoy de acuerdo contigo, Roberto. Yo creo que hay que apoyar a las nuevas generaciones, o sea, darles todas las herramientas posibles para que lleguen y alcancen sus objetivos, ¿no? Porque pues lamentablemente hay muchas limitaciones en México y pues bueno, nosotros también hemos pasado por ello y podemos comprender. Yo creo que si en cualquier momento puedo ayudar a la transmisión como maestro o como amigo, como colega, yo creo que será un buen proceso también en
en mi vida, ¿no? Como compositor. Pues muchas gracias a los tres por participar en esta mesa y que sigue el diálogo y pues no dejen de seguir escuchando las transmisiones del Perdón, yo coloquio. solo quería preguntar, Roberto, y para quienes Sí. estamos interesados en tu computaca, está buenísimo esto que estás haciendo. Para todos los que están interesados, ¿dónde cómo te contactan, cómo te encuentran, Aquí en cómo se pueden Guanajuato, cuando quieran, ¿no? Directo, No. estamos en COVID. No, digo, vamos, de hecho, pues no sé, pues ahí están, digo, ahí están las redes, me pueden escribir un correo y digo, encantado, o sea, con todo el mundo siempre me escriben, a veces les contesto, a veces no les, pero casi siempre sí contesto, o sea, si veo algo interesante, bueno, más que algo interesante, si veo interés en el correo, por supuesto que contesto, digamos, y lo del sistema, sí lo voy a volver público, toda esta cosa de Python y todo está padrísimo. Y de hecho, bueno, les iba a decir que todo mi sistema ya de interactivo con el que me han visto así hacer circos y todo ese rollo, ya también corren una porquería de estas. Entonces, por ejemplo, para comunidades, ahorita ese es mi reto. Igual trabajar, o sea, quiero trabajar con los mijes justamente con esta madre y pues que hagan música, digo, además son súper musicales, hacen música todo el tiempo, hacen fiestas todo el tiempo, o sea, se la pasan muy bien. Entonces, con esto se la pueden pasar mejor todavía, creo. Entonces, no sé, sí es posible, Tania, o sea, todo, o sea, o me escribes, te mando todo lo que sea, vamos, incluso en todos los cursos que he dado, siempre les dejo un chingo de material, bueno, mucho material para que, pues vuelen su imaginación y la usen pues como sea posible, ¿no? Creo que el despertar la imaginación, despertar las ganas de seguir creando, pues es padre, ¿no? Entonces, sí, pues ahí me contactan y todo. Ahí está, en la página acá del coloquio, pues creo que hay bastantes datos, entonces creo que ahí nos podemos ver. Sí, pues pienso que esta es justo una iniciativa del coloquio que puede ayudar mucho a fortalecer las redes de trabajo, de cooperación, que es algo que nos falta mucho aprender a los mexicanos y a las mexicanas. Entonces, Sí, pues sí, cualquier cosa, creo que va a estar la página del coloquio para seguir intercambiando por ahí información, partituras, música y pues que continúan estas iniciativas que creo que han sido bastante exitosas en estos días y pues no dejen de oír las transmisiones que faltan y las retransmisiones de las ponencias anteriores. Pues ha habido invitados y contenidos muy interesantes, entonces pues quédense ahí. Y gracias nuevamente al CENIDIM y a los organizadores, coordinadores del coloquio, moderadores y por supuesto a ustedes tres por su participación. Sí, Gracias a ti. gracias por la invitación, gracias a todos los organizadores, gracias Iracema de Andrade y bueno, a todos los organizadores del coloquio, gracias Rosana, gracias al CEMAS y a todos los que hicieron el coloquio, gracias Roberto y Erika, fue un placer. Gracias a ti también, Tania, Roberto, y a todos los organizadores. Sí, también gracias a todos mis compadres que me invitaron. Es curioso, bueno, todos mis compadres, incluyo a Ana Lara, incluyo a Parellón, incluyo definitivamente a Luis Jaime Cortés, que me dio mucho gusto verlo, y además que tomaran esta iniciativa. Creo que además la curaduría está rara, a Rosana, o sea, el ver, por ejemplo, caras nuevas o raras, bueno, caras nuevas básicamente, y ver otras personas, pues no sé, es padre. Por ejemplo, ya a Erika no la conocí, apenas la estoy conociendo ahorita en el coloquio, pero y a muchos que se han presentado en el mismo y que lo ha hecho bastante más híbrido. El haber invitado a Constantini, pues sí le dio un giro así, chistosito al asunto. Digo, le dio una cosa así bastante interesante, le dio una jiribilla que la verdad me gustó bastante. En fin, creo que el coloquio ha sido todo un éxito. O sea, yo estoy muy contento. No me he perdido ningún capítulo de la novela. He estado, ahora sí que
pues contentísimo con esto y pues sí, ahora sí que muy agradecido, como decía el tenor Continental. Se los dejo para la historia, para que sepan quién era el tenor Continental. Bueno, Pedro Vargas, es Pedro Vargas. ¿Sí? Siempre decía así cuando terminan sus programas, pero aquí sí creo que vale mucho la pena. Y pues bueno, un abrazo a todos. Padrísimo participar con ustedes dos, la verdad. Bueno, con ustedes tres. Ha sido increíble el rollo. Al principio me acuerdo que decíamos, bueno, yo dije que estaba medio dominguero el tema. Después vi que en realidad es bastante más profundo. Me di cuenta de que estamos ahorita justamente en esta migración forzada de quedarnos en casa. Vamos, es un tema muy complejo, mucho más complejo que todo esto. Y a lo mejor, bueno, y estoy de acuerdo con Tania y con Rosana, qué padre que tengan estos colectivos. Yo a lo mejor ahorita estoy tan contento también en este encierro, que me ha hecho hablar como más, vamos, que no veo fronteras, estoy como John Lennon, ¿no? Imagine there's no God, todo ese rollo. Pero es una cuestión personal y creo que dentro de todo esto, pues sí, nuestra trinchera está en el arte y está en compartir como personas todo lo que sabemos sin tapujos. Creo que es lo más importante. Bueno, hago un último anuncio aquí, que por favor se incorporen también a la transmisión de la tarde, que va a haber una conversación entre Javier Álvarez y Rodrigo Sigal. Entonces seguramente va a estar muy buena. Entonces, pues sin más, nos vemos pronto. Ojalá podamos abrazarnos de nuevo Claro que este sí. año. Y bueno, gracias a todos. Chao. Hasta luego. Gracias Chao. a ti, Susana.